Hola poetas, soy Eloy Conde, bienvenidos a un nuevo capítulo y una nueva temporada de Lo Onírico del Verso, el podcast de Recitario Poético. Sed bienvenidos a esta nueva temporada del podcast Lo Onírico del Verso. Estamos en la segunda temporada y bueno, vamos a comenzar como siempre hablando de temas literarios y a poder ser de poesía para que llegue a más gente. En este caso me gustaría hablar de los espacios literarios. Quiero de alguna manera que se haga entrar en valor esos sitios donde de manera casi como de culto se vive la poesía, las presentaciones de libros, estos lugares, estas casas culturales, estos locales donde nos encontramos con personas a las que les gusta lo mismo que a nosotros, que disfrutan con un buen poema, con un buen libro, con un buen cuento. Y bueno, nos gustaría que hoy tratáramos con el invitado que tenemos este tema y también hablar de su obra. Vamos a hablar de los recitales poéticos, de estos entornos en los que una persona, con todo su miedo, con toda su incertidumbre de expresar lo que ha escrito, sin saber si va a llegar a la gente, se sube a unas tablas y acaba transformándose en un ser poético en el que expresa y explica todo eso que ha escrito en pocas palabras con sus emociones a flor de piel, ¿no? Y donde al final acaba la gente disfrutando y conectando entre esa relación tan bonita de poeta, poema y la persona que lo recibe. Para ello, me gustaría leeros un poema del invitado que tenemos hoy, un invitado que tenía muchas ganas de que estuviera por aquí, un poema que se llama Sudor y Verbo. En tu universidad me enseñaste el desenfreno de los besos, la urgencia de la hora, la prisa del ya, el desgaste de la carne, la taquicardia de la piel desnuda y la ropa interior por bandera. El peso recíproco de los cuerpos, masa y volumen condensados en estos versos encarnados, entre clase y clase de vuelos de albatros de estos versos que fueron tu encargo, donde esta, tú, nuestra universidad, tú, mis versos. Este poema es del autor que tengo muchísimas ganas de que conozcáis ya, Andrés Tejedor, autor de un nuevo poemario del que vamos a hablar hoy, un poeta valenciano y amigo que vamos hoy a conocer en este capítulo. No os quiero robar más tiempo, así que os dejo con la entrevista. Bueno, hoy vamos a tener una charla con un autor, un poeta, docente y músico que nos acompaña en el día de hoy para presentar su reciente obra poética, un poeta valenciano de Sagunto, Andrés Tejedor. Bienvenido a este primer capítulo de la segunda temporada de Lo Onírico del Verso. Muchas gracias, Eloy, un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tenía ya ganas, ¿eh? Llevamos tiempo ahí buscándonos un hueco y tal y hemos esperado a que saques tu poemario porque yo creo que es lo mejor que podíamos hacer, ¿no? Presentarlo aquí. Pues la verdad que muy feliz, ya no solo con el poemario, sino con esta charla, Eloy, porque como tú muy bien dices, llevamos ya tiempo en los que en redes hemos interactuado y yo la verdad que siempre he valorado mucho lo que haces, me ha parecido magnífico y la verdad que muy feliz por este encuentro poético, virtual y la verdad que francamente feliz por ello. Pues nada, yo igualmente, eres el protagonista de este primer capítulo, tenía muchas ganas y nada, mira, por romper un poco el hielo siempre suelo hacer una pregunta que es la misma de siempre, pero que tiene su miga. ¿Qué es para ti la poesía? Pues mira, la verdad que intento encontrar palabras que definan qué es para mí la poesía, pero yo creo que para mí es algo tan bello que no tengo una definición exacta. Pero si tuviera que decir algo, creo que es ese universo literario desde donde vemos la vida de otro color, ¿no? Es una forma de embellecer la vida utilizando palabras que a veces no queremos decir nada y decimos todo, y a veces queremos decir todo con muchas palabras y no decimos nada, sino que es algo que en ese momento nosotros hacemos a nuestro nombre, ¿no? Ponemos a nuestro nombre. En definitiva, para mí la poesía es embellecer el mundo con palabras, con formas, con un simbolismo, con una metáfora y ponerle nuestro nombre, ¿no? Con esa belleza que tiene la vida que a veces no vemos y que realmente solo tenemos que profundizar un poco nosotros mismos.
Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo también en que la palabra belleza y poesía tienen que ir juntos y yo creo que al final es el instrumento, ¿no? O sea, muy bien. Te quería preguntar una cosita, ¿cómo nace en ti esta vocación literaria? Yo sé que tiene un trasfondo académico por tu profesión y demás, pero ¿cómo nace, cómo resurge en ti, cómo resuena el decir la poesía es mi camino? Pues mira, Luis, realmente esto se traduce a cuando yo era chaval, cuando yo era adolescente en educación secundaria. Yo fui de las primeras promociones que hizo la secundaria y cuando se implantó esto de las optativas de informática en los institutos y tal, yo siempre he sido cero tecnológico, no me gusta la tecnología y me gustaba ya la escritura. Y me acuerdo que la primera asignatura optativa fue la de redacción de diseño y prensa. Entonces yo me acuerdo con 12, 13 años, era de los poquitos que iba a esa optativa y era una asignatura muy divertida para mí porque teníamos que diseñar titulares de prensa, escribir pequeñas narraciones y yo la verdad que ahí me lo pasaba muy bien. Entonces ahí se empezó a fecundar un poco a fraguar un poco todo este universo literario y tal. Si a eso le sumas que yo soy músico, he tocado con muchos cantautores, en particular llevo muchos años con el que es mi compañero y más que compañero, hermano, amigo, al que quiero mucho, Juanjo Pérez. Llevo muchos años en la carretera con él, me han influido mucho sus letras, entonces a la hora de acompañarlo me he ido impregnando de esas letras. Siempre he escuchado muchos cantautores, desde Ismael Serrano, Silvio Rodríguez, Zaute, eso yo creo que también me ha influido en mi universo literario. Y bueno, he sido una persona que siempre que he tenido algún momento en la vida frío, ¿no? Siempre me han parado un poco en la escritura. Voy a contar una pequeña anécdota y es que en uno de los momentos más fríos de mi vida, más personalmente difíciles, mi mejor amigo me dijo, escribe todo lo que sientas. Y creo que esas palabras resonaron tanto en mí que me lo tomé tan a pecho que dije, pues voy a hacer un pacto con la vida y voy a escribir todo lo que siento. Entonces, pues yo creo que ha ido siendo, o sea, que ha sido una suma, ¿no? De diferentes momentos donde la escritura siempre ha estado presente, vaya. Sí, sí, no. Y aparte, cuando ya es parte de tu vida, yo creo que enriquece muchísimo más tanto a ti la escritura, ese momento de escribir, como la parte de lo que tú puedes aportar al papel. Es mucho más profundo cuando te está ayudando a ti lo que estás escribiendo. Yo creo que eso es vital. Bueno, no solo, vamos a hablar luego de tu parte, obviamente, poética, pero aparte, tengo entendido que no solo es poesía lo que escribes, que estás también algunos relatos breves, tus reflexiones y, como estamos hablando, incluso canciones. Esta faceta de músico, yo te he visto por ahí tocar en redes el piano de maravilla, he visto imágenes con guitarras, me da que eres de estos que le das un poco a todo, ¿verdad? En cuanto a la música, pero la parte de escribir canciones en concreto, ¿qué tal? Cuéntame un poco esa parte porque ahí tenemos un poco un punto en común, como te hablaba ahí offline. A ver, escribir canciones como tal, si he escrito alguna canción ha sido para mí. Nunca, pues, por ejemplo, le he presentado al cantautor con el que estoy, a Juanjo Pérez, canciones porque yo soy un enamorado de sus letras. Es una persona que con sus letras hace que yo mientras toco pueda viajar y meterme mucho en esa letra. Entonces, si he compuesto alguna vez alguna canción, ha sido para mí. La verdad que para el futuro poemario que haga, pues sí que tengo ciertos poemas sobre cantantes que me han inspirado a mí. Entonces, ya no son más bien canciones, sino una poesía que cuenta una historia sobre un músico en particular que me gusta. Pero sí que es cierto, y aquí voy a contar otra anécdota, y es que resulta que, bueno, pues cuando conocí a mi pareja actual, que la conocí en un concierto mío, nos pilló la época de la pandemia, lo cual no pudimos disfrutar de nuestro romance propiamente dicho. Entonces, bueno, pues la poesía me ayudó y sí que es cierto que le escribí ahí un poema en forma de canción y le prometí que se lo musicalizaría, porque como tú muy bien dices, él hoy tocó el piano, a veces me atrevo a cantar, la voz no es que sea mi plato fuerte, porque bueno, yo soy percusionista, pero también toco el piano, un poquito la guitarra y canto, pero sobre todo con mis alumnos, ¿no? Y canto para mí. Y bueno, y le prometí a mi pareja que le iba a musicalizar ese poema, entonces pues ahí tenemos una forma de canción que ese poema verá la luz en el próximo poemario, vaya.
Sí, qué bueno, qué bueno. Yo siempre he pensado que la poesía y las músicas, y las canciones, perdón, las letras en concreto, son totalmente hermanas. Está claro que un buen poema puede ser una buena canción y viceversa, ¿no? Y la verdad que es muy bonito cuando escribes un poema y acaba siendo una canción de una manera u otra. Y es algo que no se debe de perder, ¿no? Porque también lo hablábamos un poco antes de empezar a grabar, que en la música el hecho de que se desvirtúe un poco las letras o que de alguna manera pierdan fuerza en el conjunto de lo que es la canción, creo que es un error, porque tanto dice la música y lo que te transmite como lo que te puede transmitir la letra, obviamente con el mensaje que te está dando, ¿no? Así Pero bueno, es. estamos ahí, estamos en esa fase. Vale, visto que colaboras con la revista digital Valencia Escribe. No la Así es. conocía hasta que estuvimos hablando y me ha parecido muy interesante conocer este dato porque creo que en particular revistas literarias a nivel un poco local, yo que también vivo aquí en Valencia, creo que son, bueno, un poco de nicho porque al final el que las lee es quien va a buscarlas o el que se topa con ellas, ¿no? Pero que cuando te las encuentras conoces a mucha gente y demás. Tú, ¿cuál es tu tipo de colaboración en esta revista? Vale, pues mira, yo esta revista Loy se remonta a que, bueno, pues me enteré que este equipo literario hacía el Masama en Vers, como un certamen poético en Massamagrell, el cual la gente iba a recitar voluntariamente. Entonces yo me apunté, vi la convocatoria, no lo dudé y me fui a recitar. Esto fue el año pasado. Entonces, parte de las personas que organizaban ese recital formaban parte de la revista Valencia Escribe. Entonces, a partir de ahí, a través de redes, bueno, pues empecé a seguirles y vi que pues buscaban gente que quisiera pues formar parte pues de las diferentes secciones que tienen, ¿no? Y por supuesto, pues yo no lo dudé ni un momento. Entonces, mi forma de colaborar es, siempre que el tiempo me lo permite y que lo tengo un poco de cara, pues participo pues enviándoles. Recuerdo que ahora, pues por ejemplo, cuando comenzamos el mes de septiembre de este año pasado, pues yo les envié un poema que se titulaba además Septiembre. Entonces mis colaboraciones son, me gustaría que fueran más puntuales, o sea, más seguidas, pero tienen que ser puntuales, pues por mis circunstancias personales. Entonces, pues yo voy participando dentro de ese área poética, pues aportando mi granito con poemas, ¿no? Que a veces son poemas más extensos, otras veces micropoemas. Entonces esta es mi forma de participar con ellos. Sí, nada, pues sigue ahí. Yo en breve también daré una noticia por redes que estoy también metido en un proyecto similar. Estoy como colaborador en una revista de próxima aparición, pero estamos ahí a punto de sacarla, ya la veréis cuando la saquemos, y voy a llevar también algo así como algunas puntitas, ¿no? de literatura y demás. Me han Qué confiado bueno. un poco la parte poética y me da un poco así de salto al vacío, esa sensación de a ver cómo saldrá la cosa. Pero bueno, ya lo veremos, así que me parece que esto tenemos que empujarlo un poco entre todos, ya Sí. sea en el sitio que sea, porque es necesario que tengamos nuestro espacio, no solo en Sí, redes sociales. sí, totalmente. Es lo que comentábamos el hoy. El hecho de que tengamos un espacio, una comunidad poética, yo creo que eso nos enriquece porque somos muchos los que nos tenemos que aportar y contar tanto, ya no solo de la parte poética, sino en general de toda la literatura, ¿no? Es lo que, por ejemplo, hablábamos tú y yo antes de comenzar la entrevista, esa afinidad que tenemos, esa magia, esa química que tenemos la gente que nos apasiona este mundo. Pues yo creo que debemos de tener esos espacios de expresión, pero sobre todo de socialización y de comunidad para enriquecernos, bueno, pues los unos a los otros. Y la verdad que esos espacios pues son geniales, la verdad. Sí, es cierto que cada vez que entras en un entorno, luego vamos a hablar un poco de los recitales de poesía, pero cuando Ujú. entras en esos entornos o empiezas a conectar con algún escritor, ya no solo sea poeta, cualquier escritor, y empiezas a conocer su mundo y hablar con ellos, te enriquece en todos los aspectos, porque al final acabas sacando un montón de ideas, acabas incluso cosas que para ti han sido muy costosas, de cómo encontrar una editorial, como tal, esta persona te lo facilita todo y te dice, no, mira, no te agobies, tú haz primero esto, haz lo otro, y yo creo que todo esto nos llena mucho, ¿no? Y ya no solo veo un libro y creo que está bien y me lo leo, o una reseña y tal, sino es que hay mucho más. Estamos en un momento en el que hoy en día puedes conocer a los autores de muchos libros y estar con ellos y charlar y tomarte un café si hace falta, o sea, y creo que eso
siempre existe esa barrera, ¿no? De la persona que crea con la persona que consume ese producto, ¿no? Como algo inalcanzable, ¿no? Están aquí, estamos aquí hablando y al final es algo, pues, muy bonito, ¿no? Creo que es algo bueno. Sí, esa Pues nada. cercanía, ¿no? Que se Sí, sí. fecunda, es decir, esa, pues lo que tú dices, simplemente de un encuentro literario puede surgir luego una amistad. Y eso, Ujú. la verdad que es algo agradable, es algo enriquecedor. Y bueno, pues es lo que me ha ocurrido a mí, por ejemplo, con la música, ¿no? Que gracias a la música he conocido a gente que hoy por hoy la considero, como es el caso de Juanjo Pérez, que lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? Sí. Entonces yo creo Ujú. que el arte une, ¿no? El arte une y yo creo que nos saca lo mejor de las personas, vaya. Sí, sí. Te iba a comentar antes de que se me pase, tema de concursos, también has entrado en algún concurso, de los cuales fuiste finalista del 7º concurso internacional de microrelatos Microatardeceres, ¿no? Por Ujú, diversidad literaria. ¿Qué tal? exacto. ¿Cómo fue estar ahí y salir publicado ahí? Pues mira, la verdad que fue mi primera experiencia en un concurso porque yo hasta ahora lo que había escrito era para mí. Entonces vi la posibilidad de participar en este concurso. Además me acuerdo que estábamos en verano, yo disponía de más tiempo bueno, pues vi la convocatoria y no lo dudé. Y encima de algo que me apasiona, ¿no? Que son los ocasos, que son los atardeceres, la opacarofilia, ¿no? Ese amor Ujú. por los atardeceres. Entonces dije, blanco y en botella, aquí tengo rienda suelta, pues para expresar todo lo que me aporta un atardecer. Y me acuerdo que me senté tranquilamente y dije, voy a tomarme todo el tiempo en escribirlo, todo el tiempo necesario, como si estuviera en un atardecer. O sea, yo la idea que me hice para escribir este micro relato fue, va a ser en micro, pero yo lo voy a hacer extenso, no quiero disfrutar solo de lo que es el resultado final, sino del proceso, de lo que me aporta, de lo que me imagino yo cómo sería un atardecer. Entonces, pues yo mentalmente me senté en mi atardecer, en mi puesta de sol, y empecé a escribir, a escribir, a escribir. Y luego, pues la sorpresa fue pues un poco el verte que estabas ahí como finalista, ¿no? Y la verdad Qué es bueno. que me conmueve, me estremece, por supuesto, en positivo, porque cada vez me pasa algo con este poema y es que siempre lo veo con esa lagrimilla en los ojos de decir, ostras, es que cada vez que lo leo, lo importante no es que fuera finalista, es que consigo irme a ese recreo sobre el que hablo en el micropoema, consigo trasladarme allí, ¿no? Es decir, como que ese Andrés consigue trasladarse y cada vez que lo leo como que me emociona y Revives ese atardecer. revivo Claro. ese atardecer, pero en cuerpo y forma y, Sí, en sí, fin, sí, sí. es un poco no solamente el verte finalista, porque bueno, pues sí, te ves finalista, pero no perseguía eso, perseguía desarrollar creatividad y convertir algo que me apasiona en trasladarlo a palabras, ¿no? Que a veces es tan difícil lo que sientes, trasladarlo a un escrito, a unos versos, y yo creo que ahí lo conseguí transmitir y bueno, pues el trasladarme cada vez que lo leo es el mejor de los premios, desde luego. Sí, qué mágica es la escritura para eso, ¿eh? Qué mágica. Totalmente, totalmente. De hecho, mira, vamos a entrar de lleno en tu poemario, que tengo muchas ganas de que me hables de él, y él es el protagonista de este encuentro. Estamos de reciente estreno, hace nada, tu nuevo poemario, que ya veníamos hablándolo el año pasado, lo voy a publicar en tal fecha, a ver si lo hacemos, a ver cuándo hacemos la entrevista y tal. Tu nuevo publicado con Aliar Ediciones, un poemario Exactamente. que se transforma en un sueño, como estábamos diciendo, literario, hecho realidad, que comenzaste a escribirlo, como me has dicho antes, en 2020, y aquí lo tenemos ya en forma materializada con un libro titulado De Circunscripción Indómito, El viaje. Un Así viaje, es. si no tengo mal entendido, que explora un poco el interior, todo aquello que se ve y que no se ve del propio ser, ¿no? Hablas de muchos Exacto. temas, ahora nos cuentas tú de infancia, de amor, de la pérdida, de la esperanza también, ¿no? Cuéntame, ¿cómo nace este nuevo poemario? Pues mira, lo voy a presentar si te parece oportuno, lo enseño aquí. Sí, De sí, sí. circunscripción indómito, el viaje. Es un poemario que no es muy extenso. No es extenso, pero es intenso. Ah, bueno, Propiamente eso es lo bueno. dicho. Exactamente. Pues bueno, Eloy, este poemario se empezó a fraguar, a cocinar en 2020, en época de pandemia. Yo me acuerdo que antes de escribirlo, el día antes de empezar a materializar todo esto, me acuerdo que leí La tregua de Mario Benedetti. Bueno, estaba leyendo Ujú. ese libro en concreto de Mario Benedetti en la terraza
de mis padres con un sol que hacía, no podíamos salir a la calle, fue una pausa de la vida forzada, como comento en los prólogos del poemario, y bueno, pues yo estaba tan a gusto leyendo a Mario Benedetti y esa tregua que, bueno, pues quise, como que me introduje, como que fue tan intenso lo que estaba leyendo que dije, ostras, tengo ganas de escribir, tengo ganas de dar rienda suelta a la pluma, al boli, al papel. Y bueno, pues en 2020 fue cuando se empezó a fraguar en época del COVID. Y desde esa época del COVID, como te decía, con esta pausa de la vida, yo vi que era una oportunidad pues para bajarme del mundo que estábamos viviendo y subirme realmente en mi mundo, en el que yo quería. Y creo que esa desnudez de mí mismo en mi mundo literario que yo quería estar, creo que eso fue también un poco ese combustible que prendió la llama de este poemario en llamas, desde luego. Sí, pero qué bueno, ¿no? Que en una época así tan oscura como fue la del COVID para todos, ¿no? Que estamos todos ahí, ¿cómo han surgido tanta creatividad en esa época y cómo nos ha ayudado también, ¿eh? Porque Sí, como tú acabas de bien expresar, me ha gustado mucho, como lo has dicho, que para ti en ese momento fue también como una especie de ventana, ¿no? Al mundo que tú realmente querías estar viviendo, ¿no? Y eso es como súper bonito porque igual que te lleva a un atardecer, te lleva a muchísimos sitios. Entonces, esto me parece que es muy mágico y que la gente que a veces le cuesta un poco abrazar a la poesía porque o no la termina de comprender o se le queda de alguna manera un poco inexpresiva precisamente porque no le toca, cuando realmente haces un sobreesfuerzo en entender y en volcarte en lo que esa persona ha querido escribir, creo que te puede llevar a muchos sitios muy bonitos y es algo que, como tú decías antes, es también un premio para nosotros, ¿no? El que lleguen ahí, ¿no? exacto. Eh, Cuéntame un poco el hilo conductor, si tiene un hilo conductor claro este libro, este poemario, o está formado un poco poema a poema. ¿Cuál era tu idea a la hora de construir el poemario? Bueno, pues yo el poemario tenía claro, Eloy, que quería que fuera un viaje. De hecho, es un viaje que tiene 7 paradas y cada una de las paradas, bueno, pues profundiza lo que estábamos comentando, ¿no? Es una lírica como muy introspectiva, muy interior, muy reflexiva, donde pues ahondo en temas desde la infancia de uno mismo, desde ese presente actual que tiene pasado y que tiene memoria, por supuesto la paternidad, lo que genera el hecho paterno. Esto de la paternidad lo resalto porque una parte del poemario, la primera parada, ahonda en esa época del COVID donde yo tuve la suerte no solo de bajar del mundo actual y subirme en el mío, sino de estar más tiempo con mi hijo y de Qué bonito. compartir este, este mundo literario con mi hijo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando él se dormía, cuando era pequeño, yo aprovechaba para escribir con esa luz que entraba por la ventana. Es como que agradecía realmente un poco esa pausa, ¿no? Entonces, pues trata de la paternidad, trata de temas como el amor con sus fríos. Cuando hablo de sus fríos, pues es un poco ese amor que a veces es un poco desamor o amor no correspondido o amor un poco disfrazado o que nosotros hemos querido disfrazarlo, pero si le quitas el maquillaje no es como imaginamos. Ujú. También hablo de cosas como la esperanza, simplemente pequeñas cosas que tenemos en la vida que embellecen y todo depende, bueno, pues de los ojos con que lo miremos y de ese simbolismo que le queramos dar nosotros, ¿no? Sobre todo es un poemario muy simbólico donde, como tú muy bien sabes, he querido aunar mis dos pasiones, pues la música y las letras. Entonces, he querido conjugarlos siempre un poemario con cada uno de sus diferentes paradas de una forma armónica, de una forma melódica. Claro, es un poemario, también hay que decirlo, que es un poemario audiosonoro. Ahora lo explicaré con más detalle y es que dentro del poemario, aparte de leerlo propiamente, tiene unos códigos QR que dan acceso a escuchar en formato audio Ujú. esos versos, ¿no? Pero la magia de esto no solo es el propio verso en sí, es la persona que ha puesto voz, ¿no? Las personas que han querido sumarse a este viaje, que yo siempre digo que estas personas son las que han aterciopelado mucho más cada uno de los versos que les han dado luz.
Y bueno, pues tenemos, perdónalo, que veo que me No, vas a eso te iba a comentar. decir, que justo que acababa de ver en redes sociales al propio Rafa Sánchez, el cantante de La Sí, Unión, que era sí, uno de los sí, que le ponía voz a los poemas. O sea, claro, yo lo sí, vi y sí. dijo, esto tengo que preguntárselo luego, pero ya veo que me lo estás sacando, así que desarrollamelo porque me gusta, sí, sí. Bueno, pues yo consideré que este poemario no quería que fuera un poemario propiamente de Andrés Tejedor leído y ya está. Yo quería que tuviera más trasfondo y que como Ujú. contiene tanta sensibilidad y tanta emoción, le diéramos un poquito más de azúcar o un poquito más de vida y de luz y de brillo y personas que yo considero que le pueden aportar mucho brillo, pues yo les propuse esto, ¿no? Les propuse, uno de ellos fue Rafa Sánchez, magnífico Rafa Sánchez de La Unión, que desde el primer momento quiso sumarse a este viaje y al cual estoy profundamente agradecido. Cada De vez hecho, que lo los... tiene en sus redes personales, ¿eh? Lo tiene en Sí, su propia sí, red, ahí en Instagram lo tiene, sí, sí. sí, 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 Rafa, la verdad que desde un primer momento yo se lo propuse porque, bueno, se lo dije que su voz siempre me ha parecido, ya no solo cuando canta, sino en general es una voz. Yo soy una persona que me enamoro mucho de las voces, ¿no? Ujú. Entonces a Rafa, bueno, pues le propuse la idea, se quiso sumar a este viaje. Mi querido Juanjo Pérez, que tiene una voz que cada vez que la escucho no solo también me emociono, sino que los pelos se me ponen como escarpias. Luego gente del mundo del doblaje, como la maravillosa Yum Rey, que tiene una voz Sí, también sí. muy aterciopelada. La magnífica actriz de teatro Rebeca Artal, que bueno, que le da una viveza a los poemas, consigue darle esa luz que yo a lo mejor no consigo solo transmitir propiamente con la letra, ¿no? Y bueno, han sido personas pues que se han querido subir a este viaje, las cuales yo estoy profundamente agradecido y yo creo que enriquece mucho más cada uno de los versos con sus voces. Bueno, y aparte, pues yo he querido pues un poco endulzar, si cabe un poquito más, será difícil ya endulzar más, pero bueno, yo en esos poemas quise también componer la música para piano que iba a acompañar a estas preciosas voces. Y eso fue otro de los puntos que tiene este poemario, ¿no? Que es tan intenso y tan emocional que he querido conjugar voces, música y lo que es la propia letra, vaya, la propia historia y la letra. Oye, qué bueno, ¿eh? No sabía lo del piano también, que eras tú el que lo tenías ahí. Pues es súper completo porque al final estamos hablando de tus propios poemas, tu música y esas voces que desde aquí, obviamente, enhorabuena a ti por haber conseguido aunar a toda esa gente y gracias también a ellos porque al final es un empujón importante que gente de renombre, gente importante se sume a querer aportar su granito de arena en un proyecto poético, me parece algo maravilloso porque está claro que lo están haciendo de manera desinteresada y porque realmente le gusta la belleza, sin ningún tipo de esperar a cambio nada. Y eso me parece mágico, que eso ojalá siga creciendo porque es espectacular. Así que enhorabuena por haberlo conseguido, me parece Muchas gracias, espectacular. Eloy. Sí, yo creo que la verdad, sobre todo, ya no es el hecho de que ellos se vean reflejados en el poema. Yo creo que el hecho de ellos, cuando estaban leyendo e interpretando ese poema, yo creo que lo que tú muy bien has dicho, esa palabra mágica, belleza, ¿no? La belleza Ujú. de verse en ese mundo literario y que ellos formen parte de este viaje. Yo creo que a ellos también les ha aportado sobre todo un enriquecimiento, ¿no? Igual que a mí me aporta escuchar sus voces. Entonces yo Claro. creo que lo que comentábamos antes, hacer esta comunidad poética, esta comunidad sensible, esta comunidad artística, yo creo que es un chute de energía, un chute de paz con la vida, ¿no? De decir, es que hace falta momentos y espacios así para hacer las paces con el día a día y su rutina tan aplastante, ¿no? Encontrar Sí, sí. estos momentos que dices, es que dan color a la vida, hacen que tengamos una pausa enriquecedora, ¿no? Con la belleza como trasfondo. De hecho, podríamos decir que es un libro para todo el mundo, ¿no? Para la gente que tiene días tristes, quien se sienta un poco perdido, para quienes saben resurgir de ahí un poco de esa ceniza, ¿no? Y, en fin, de todo lo que quieran disfrutar de en sí lo que es un viaje personal, ¿no? Exacto, sí, yo siempre digo que es un viaje donde en alguna de las paradas te puedes quedar más tiempo, en algunas puedes pernoctar una noche y salir y decir, pues yo no quiero pernoctar en este motel porque, bueno, pues no es el que yo quiero pernoctar y puedes pernoctar 3 noches o más o quedarte una estancia completa en otra parada. Entonces, efectivamente, es un viaje para esa gente que ha resurgido, para esa gente que le gusta viajar, para esa gente indómita, esa gente indomable, esa gente
bueno, pues que al fin y al cabo no tiene circunscripciones, no tiene acotaciones, no tiene límites más que los que uno nos ponemos, ¿no? Que no deberíamos de ponernos, que a veces es más lo que nos ponemos que lo que realmente es, ¿no? Entonces yo con Así este es. libro he pretendido un poco hacer llegar al lector bueno, pues que hay momentos en la vida fríos, de luces apagadas, pero hay otros momentos donde el brillo está en nosotros mismos, ¿no? Y en lo que queremos proyectar, y eso hace que llamemos a más luces que nos acompañen, ¿no? Entonces he querido un poco tratar, es digamos una introspección muy simbólica, ¿no? Y muy potente de nuestro yo interior, que efectivamente a veces los factores externos influyen, pero sobre todo es con uno mismo, ¿no? Esa paz, ese encuentro con uno mismo. Oye, ¿y qué te gustaría que sintiera el lector al cerrar este poemario y terminarlo de leer? Bueno, para empezar el hoy, esto es una poesía contemporánea, yo no he perseguido ceñirme en una estructura y en una métrica rígida, en unos sonetos muy marcados y tal, yo lo considero como unos versos muy libres, donde, bueno, Ujú. pues yo he querido darle importancia a la naturalidad, a la fluidez, una estructura muy intensa, muy emocional. Entonces, sobre todo, lo que yo persigo es que cuando el lector acabe, pues haya sentido, haya querido, desde el primer momento que empezó a leer la primera parada, haya seguido con la misma intensidad la primera parada que cuando acabe la última, que su grado de intensidad emocional en la última parada esté tan en vigor como en la primera, y sobre todo que haya sentido, se haya reencontrado con su niñez, con aquello que ha vivido en su niñez, con la importancia de la belleza que tenemos en el día a día, en la cotidianeidad y que no vemos, con que acabe el libro y que diga, pues la verdad que yo quiero ser más indómito posible, o sea, quiero quedarme libre de cualquier circunscripción. No sé, que se haya enganchado un poquito más a la parte artística, a la parte ya no solo musical, sino a la parte poética, que le quede esa espinita de decir, oye, pues yo quiero seguir profundizando en esto de las emociones, en esto Qué bueno. de aunar, no, ya no solo en el ámbito poético, ¿no? Sino en uno mismo, en que a veces hay que bajarse del mundo cotidiano y subirse a nuestro propio mundo. Eso ayuda mucho, ¿no? A ver el mundo, ya no solo desde el mundo literario, sino desde cualquier mundo que uno se quiera generar, pero saliéndose un poco de esos confines, de la cotidianeidad, de la rutina, un poco haciendo pequeños espacios que tú digas, oye, me encuentro conmigo mismo, que es tan importante como el dar respuesta al día a día. Entonces es un poco en lo que persigo. Y si es con el mundo del arte, mejor todavía, ¿no? Sí, sí, muy bueno. De hecho, eso para mí, de todo lo que estás explicando, es lo que más brilla, lo que acabas de decir de lo cotidiano, ¿no? Si alguien que lee ese poemario acaba encontrándose con, como con una chispa, con una luz que te dice, tienes que aprender a disfrutar lo que tienes en tu entorno, porque a veces nos vamos mucho a una meta, a un objetivo. Es que hasta que no tenga esto, esta tal, y no disfrutas de tu día a día. Y a lo mejor es tan fácil como eso que has dicho antes de tu hijo, ¿no? De estar cuando está durmiendo y estar ahí, sacar ese momento de escribir y de notar esa presencia, de que estás ahí en ese momento tan precioso y tan cotidiano a la vez, ¿no? Entonces yo creo que eso, si realmente es lo que tú quieres que se queden, entiendo que tu texto es lo que va enfocado a eso, a encontrar esa belleza en las pequeñas cosas, creo que es un gran instrumento para para ser un poco más feliz, ¿sabes? A la hora de terminar de leer ese poemario. Así que ojalá la gente encuentre todo eso que busca. Sí, la verdad que sí, como te decía Eloy, para mí la felicidad no ha sido el poemario. Sí, ahora tienes el poemario físico, está perfecto, está, bueno, perfecto, está precioso, no me gusta decir perfecto porque no entiendo esa palabra, pero sí, está bonito, pero para mí ha sido tanto el disfrute de tenerlo ahora en la mano como cuando yo estaba escribiendo, como cuando yo me estaba decidiendo por una editorial u otra, encuentros como este que estoy teniendo hoy contigo. Esto para mí es tan importante, este encuentro contigo, el conocerte virtualmente, compartir esta charla es tan importante como el tener el libro ya materializado, porque sí, al fin y al cabo está materializado, pero yo creo que el trasfondo poético va mucho más allá. La belleza no está en una cosa y en un objetivo, la belleza es un conjunto de cosas que lo que hacen es que el viaje sea mucho más divertido, es decir, no hay una meta solo de llegar, ya tengo el libro y ya está. Hay más. Yo creo Ujú. que a los que nos gusta la poesía queremos ver esa belleza
en cada una de las paradas. Por eso yo quería hacer diferentes paradas en este viaje, ¿no? Porque Sí, sí. no es solo importante disfrutar de ese objetivo, es que no es un objetivo, es un conjunto de pequeñas metas, de pequeños pasitos que engrandecen y que lo convierten en un gran objetivo. O sea, eso es lo que yo persigo con este viaje interior, con este... Me gusta decir que es una travesía poética, ¿no? Sí, es un gran tópico. Muchas veces el hecho de decir hay que disfrutar el camino, ¿no? Y no la meta, pero es que es la realidad. Al final Así se te es, va la vida buscando metas y cuando llegas a la meta dices, bueno, pues no era para tanto, o a lo mejor has tardado mucho en llegar, ¿no? Y dices, así tenía es. que haber disfrutado de esto de otra manera. Pues nada, sí, la verdad que yo también te agradezco, ¿no? Que le des valor, ¿no? A este tipo de encuentros, porque para mí son muy importantes. De hecho, en parte yo hago esto totalmente de manera interesada por esto, ¿no? Para conocer a gente, para yo también aprender de todos vosotros los que pasáis por aquí y para que la gente que esté un poco interesada en todo esto acabe descubriendo a gente pues que tiene unos principios y una visión de la belleza y de la poesía como tú, ¿no? Y en este caso pues te lo agradezco. Vale, por ir cerrando un poco esta parte del poemario, sé que es difícil, pero si tuvieras que definir en una o dos palabras tu poemario, es muy difícil, lo sé, pero ¿qué sería? Pues mira, si tuviera que definirlo, es una pregunta francamente complicada, pero si tuviera que definirlo, aludo a lo que he comentado anteriormente. Es una travesía poética sin confines, sin límites, más que los límites que uno mismo se pone, pero yo creo que la poesía es tan potente que los destruye. O sea, como digo en uno de los poemas, ¿no? No hay coraza que resista. Bueno, pues yo digo que mediante este poemario no hay coraza que resista la belleza que yo siento, bueno, pues en lo que yo he sentido al escribir cada uno de estos poemas. Entonces, ¿cómo lo definiría este poemario? Pues como un viaje Indómito. sin lugar a duda, un viaje indómito, una travesía poética al cual pues me gustaría que cada lector le pusiera nombre, su propio nombre a cada verso, que lo hiciera suyo. Entonces así lo definiría, o sea, un viaje indómito, soy indomable, ¿ante qué? Ante todo y ante la nada, no hay circunscripción ninguna, o sea, así lo definiría. Un viaje Genial. indómito, una travesía indómita. Pues vamos a dejar para un poco el final, luego que nos leas algún poema, porque de hablar de esto se nos hace la boca agua de escucharte recitar algo. Y para el resto de la gente, pues nada, podemos encontrar el libro en la editorial, ¿no? En aliarediciones.es. No sé si en algún sitio más. Entiendo que en librería se puede pedir y demás al Uh estar en la -huh. editorial, ¿verdad? Exacto, sí, Y hay una serie de librerías que ya lo tienen, hay algunas que lo tienen en formato en físico físico. y Ujú. otras pues online, tendrían que hacer pedido, pero como tú muy bien has dicho, Eloy, en Aliar Ediciones también. Yo tengo aquí algún Genial. ejemplar, la verdad es que me quedan muy poquitos porque está teniendo muchísima acogida, ¿no? Y Genial. quedan poquitos, pero bueno, aunque se acaben estos ejemplares físicos, que en concreto ahora quedan 8 o 9, Ujú. se pueden seguir pidiendo, por supuesto, en la editorial y desde Aliar, muy amables, van a facilitar a cada uno de los lectores que quiera este ejemplar. Genial, pues nada, cerramos con esto de circunscripción indómito del viaje. Te deseo la mayor de las suertes y seguramente nos cruzaremos en esta fase de presentaciones por ahí, a ver si me puedo escapar y ahí nos conocemos. Por Y de supuesto. hecho con esto vamos a dar paso un poco a una parte que a mí me interesa mucho y que quería hablar contigo, que es hablar sobre los recitales de poesía. Yo tengo la sensación de que entramos en una parte muy interesante porque es también un espacio para nosotros y yo podría decir que el 100% de personas que conozco de literatura aquí en Valencia están relacionadas con recitales de poesía, de ir yo a recitar algún poema y acabar conociendo a gente maravillosa y la verdad que creo que de alguna manera están resurgiendo un poco. A mí me aparecen muchos sitios, aquí en Valencia en especial tenemos bastante
facilidades para esto. Yo te he visto por ahí por redes, ¿no? Que alguna vez has recitado en el Volander, ¿verdad? Exactamente, sí, sí. Un sitio aquí en Valencia mítico donde se hacen este tipo de encuentros. Yo suelo hacerlo también de vez en cuando en la casa de Patraix, también ahí en el barrio de Patraix, voy mucho también. Y la verdad que tengo pendiente pasarme por ahí por el Volander a ver si cuando vayas quedamos y nos vemos por allí. Por supuesto, Eloy. Y tengo muchas ganas también y bueno, en algún momento me atreveré y me subiré a leer alguna cosilla, pero de momento quiero tomarme allí una cervecilla, un café y conocerte. Pero quiero que me cuentes tú un poco para ti qué opinas de estos recitales poéticos en vivo. ¿Qué cambia para ti un poema cuando pasa del papel a la voz delante de la gente? Pues mira, Eloy, para mí, para empezar, lo que me gustaría decir es que afortunadamente Valencia está resurgiendo a nivel poético y bueno, pues están implantando, se están llevando a cabo en multitud de locales, el Volander, la Casa de Patraix, incluso el Caf Café, la Batisfera también. La Batisfera, hace poquito estuve yo tomando un café y estaban haciendo una presentación literaria con un programa de radio. Yo suelo ir a la Batisfera también al tema este que hacen, que lo vamos a comentar ya aquí, que me parece muy interesante, que es esto que hacen de libro y tapa, que los tienen puestos en X fechas en los meses y vas y por 5 euros te tomas un vino, una tapa y te llevas un libro de segunda mano. Y te llevas un libro. Eso, mejor forma que planazo de sábado o de viernes, ¿no? Entonces, Eloy, bueno, pues yo quería empezar esta pregunta que me has formulado diciendo pues que estoy súper feliz de que cada vez se potencie más la parte artístico-literaria y hayan lugares para materializar esa comunidad literaria, ¿no? Entonces, pues para mí es fundamental y esencial porque fíjate, yo como sabes soy músico y me voy a ceñir en concreto al Volander, que ha sido los sitios donde más he recitado. Yo el Volander siempre he estado allí tocando, siempre he estado tocando como músico en el escenario, ¿no? Y me pasó algo curioso este verano que fui a recitar y es que la sensación de estar tú delante de ese cañón de luz, de ese foco, compartiendo con el público y el verte que ya no estás en condición de músico, sino que estás en condición de poeta leyendo, es como otra sensación dentro del mundo del arte que yo no había experimentado, ¿no? Claro, una cosa es detrás de tu instrumento tocando, aprecias el arte de una manera, pero cuando estás con tu poema delante de gente, delante de esa comunidad que te están regalando su escucha, que te están regalando su tiempo, que te están regalando su mirada y que encima se emocionan, ostras, para mí eso no tiene precio, ¿no? Entonces, al principio surgen esos nervios, ¿no? De decir, lo haré bien, me ajustaré a la métrica, le daré la entonación que quiero, pero yo creo que es tanta la felicidad y el bienestar que proporciona el sentirte respaldado por tanta gente que vive la poesía como tú, que yo creo que fluye, ¿no? Entonces, yo del Volander guardo muy buenos recuerdos. Este verano estuve allí recitando, en el Caf Café, también he estado en Benimaquet, también he estado recitando y la verdad que yo creo que cualquier sitio de los que estamos comentando tiene su magia, ¿no? Y sobre todo es lo que comentábamos, el objetivo de esto es forjar una comunidad poética y ya no solo tener la oportunidad de leer tus versos o los versos de otro autor, sino el ser escuchado, ¿no? El compartir ese punto emocional que hace tanta falta, es lo que comentábamos antes, ¿no? Parar un poquito la vida, darle el botón de pausa de la vida cotidiana, decir no, un rato de espacio para el arte, un rato de espacio para la creatividad, para los sentimientos, para ver que otro mundo es posible, por lo menos durante un rato, desde universos poéticos, que encima si tengo la oportunidad de compartirlos con otras personas, mucho mejor, ¿no? Entonces, eso es la conclusión que te puedo sacar yo, ¿no? De los recitales y que, vamos, que quien tenga oportunidad de poder asistir a uno, aunque no sea para leer, ¿no? Aunque sea simplemente... No hace falta, claro. Claro, para tomarte algo, para compartir esas letras que van flotando por el aire, esa pulsación, ese ritmo de los poemas o de los micropoemas o de lo que cada uno quiera contar, yo creo que mayor valor y mayor riqueza que esa es que no hay. Sí, de hecho, mira, yo te voy a invitar a que algún día te vengas conmigo a la casa de Patraix, porque allí hay
hay un círculo que casi siempre vamos la misma gente y siempre suele venir alguien nuevo y la verdad que es muy bonito porque hacen una cosa que yo no sé si tú lo has experimentado, pero es súper bonito en los recitales, que es cuando alguien lee algo tuyo. O sea, cuando alguien le pone voz a un poema tuyo, te cambia totalmente la percepción de tu propio poema. Pero no lo digo en plan negativo, lo digo en plan ultra positivo. Llega a ser un momento que cuando tú te escuchas a una persona que está leyendo y está poniendo todo su sentimiento y su emoción, porque claro, es un momento muy difícil que a ti te den un papel de otro autor que hay allí sentado delante de ti y tengas que leer. Ya no solo eso, es que ese autor sale y se pone a tu lado. Nosotros allí lo que hacemos es que Carmen, que tenemos que es la que lleva todo esto, la directora de la Casa de Patraix, ella nos pide que mandemos todos los que vamos a ir nombrados durante un tiempo antes. Tenemos un grupo, ¿no? Y se dice, venga, pues quiero participar. Pues se participa y se mete ahí y le mandamos a ella por correo uno de nuestros poemas. En una pared pone un tenderete, pone así como una línea de tender y pone allí con unas pinzas de cara a la pared los poemas de todos los que van a participar. Entonces tú sales y te toca salir y tú lo que haces es que coges un poema aleatorio y dices, pues el poema de Andrés Tejedor y tú sales al escenario y yo leo tu poema. Claro, qué guay. Esa sensación de que tú vas a leer algo de una persona que lo ha escrito con todo su cariño, con toda su emoción, o incluso que puede estar hablando de algo muy íntimo y muy personal, como la muerte de algún familiar o alguna ruptura, a ti te hace tomártelo muy en serio. Y realmente yo me pongo muy nervioso porque digo, no quiero trastrabillarme a la hora de hablar, no quiero equivocarme, no quiero hacer una entonación incorrecta, ¿no? Pero siempre es súper mágico cuando ves esto, ¿no? Y es una sensación muy bonita porque es lo que te digo, alza tu poema a un nivel espectacular. Porque tú dices, bueno, madre mía, cómo suena esto. De hecho, a veces diría que lo sientes un poco hasta irreconocible. Tú lo has escrito tú, es tu propio sentimiento y es algo muy bonito y yo te invito a que algún día te vengas porque es muy bonito y está muy bien. Y luego tienes la oportunidad en una segunda fase, se hace esto de inicio y hay una segunda fase de que ya sales tú como autor y tienes tu momento para ti nada más de leer tú algo que tú quieras. Qué bueno. ¿Vale? Y luego ya deja como un momento de micro abierto por si alguien de los que está presentes quiere subir y leer o si estamos allí y tal. Y la verdad que eso creo que es muy bonito porque de alguna manera, cuando tú estás leyendo algo tuyo y ves al público en ese espacio mirándote, luego cómo aplauden o incluso a mí me ha llegado a pasar leer algo y escuchar expresiones de asombro de parte del público de oh, qué bonito, tal, tal, o luego que se acercan a hablar contigo o tú te acercas a hablar con gente, ¿no? Me parece increíble. De hecho, yo gran parte de invitados que tengo pendientes son gente de allí con la que he hablado, gente con la que tal, e incluso yo mismo me lo dicen, oye, me gustaría mucho tal ir al podcast y yo estoy totalmente abierto a que venga cualquiera. Entonces me parece algo muy bonito el tema de los recitales. Yo lo que no sé, si tú de alguna manera cuando vas a un recital, te preparas de alguna manera el poema, lo cambias un poco o vas en bruto a lo que surja y tú cuentas allí tu historia y a ver lo que piensa la gente. ¿Tú en eso te preparas un poco de cara a un recital? Bueno, yo lo que hago sobre todo es seleccionar el tipo de poema, pero me dejo llevar un poco, también tengo que decirlo, no por la improvisación, sino por la emoción que siento en concreto ese día. ¿Qué quiero contar? ¿Cómo lo quiero contar? Entonces simplemente me pregunto a mí mismo, hago un poco de introspección de decir, vale, ¿cómo estoy hoy? ¿Qué poema me apetece contar? Y bueno, en casa sí que un poquito antes lo leo, lo siento, pero no por una cuestión mera de práctica, de que no me trabe, sino un poco por hacerlo más mío todavía, ¿no? Por cuando yo quiera contárselo a la gente, logre sentirlo más todavía, ¿no? O sea, el objetivo no es leerlo y ya está, el objetivo es creerte lo que estás leyendo y claro, es imposible que no te lo creas porque lo has escrito tú desde dentro. Entonces yo lo que hago es enaltecer mucho más esa intensidad poética en casa que luego voy a contar, ¿no? Que luego voy a transmitir, que luego voy a declamar. Entonces, simplemente yo lo que hago me dejo llevar, pues bueno, pues por la emoción de qué quiero contar y cómo lo quiero contar. Y lo que hago en casa es prender la mecha de la intensidad para que luego allí, cuando tenga que contarlo en el local, pues haya mucha más intensidad, ¿no? Ya no solo una cuestión de que
la métrica sea correcta, de que la pulsación sea correcta, que la entonación o la dicción sea correcta, sino simplemente el objetivo es intensidad. Yo creo que la poesía es intensidad, es fuerza, es belleza, es simbolismo, es un lenguaje no verbal. Un poco ese sentido, ¿no? Eso es un poco lo que yo persigo, Eloy, pero prepararme. La verdad que no es como un concierto, ¿no? Que tú vas a tocar y tienes que saberte el repertorio, tienes que Claro. saberte ceñirte un poco a la partitura, tal. Yo, vamos, en la cuestión poética lo que hago, pues me dejo llevar un poco por las emociones y lo que busco es ser yo mismo un generador de intensidad. De Intensidad a hecho, yo tope. creo, eso que dices creo que tiene mucho sentido y que es parte de la esencia también. Si tú vas como muy cuadriculado, lo llevas muy aprendido de memoria, muy tal, pierdes esa esencia a la hora de transmitir en el momento lo que estás sintiendo, ¿no? Y yo creo que Claro. eso ahí puede ser quizá, bueno, dejarse un poco llevar por la emoción, por el momento, lo que sientes, cómo te sientes y demás. A mí me ha pasado que a veces he ido a llevar un poema y en el propio recital poético, viendo un poco el entorno de la sala, de los poemas que están leyendo y de lo que están contando, veo un poco fuera de lugar mi propio poema que yo tenía pensado y sobre la marcha he dicho, lo cambio, no voy a leer este, Claro. voy a leer otro. Creo que cuadra más con la sensación que tiene hoy la sala, como estamos Mm. hoy, ¿no? Y creo que eso es bonito. Y te iba a preguntar, ¿tú recuerdas algún momento especial o algo inesperado que te haya ocurrido durante alguna lectura pública o algún momento así Mira, me especial? acuerdo, sí, mira, me viene a la cabeza, Eloy, esto que te comentaba anteriormente de Masama en Vers, este Mm. recital poético que se hizo en un local de Masamagrell, el cual fue un Ujú. viernes y yo me apunté el jueves, ¿no? No me había enterado, porque a veces uno no tiene el tiempo que quiere, pero bueno, el caso es que yo me acuerdo que en concreto recité una oda a la madre, un poema incluido dentro del poemario de circunscripción Indómito el viaje. Es una oda a la madre, es una oda que le escribí a mi madre por ser el Día de la Madre. Entonces, fíjate, me pasó algo curioso y es que desde que me senté hasta que me tocara salir al escenario a leer, yo ya dije, Ujú. quiero leer este poema, como que tenía claro que tenía que leer ese poema. Entonces yo ahí en concreto no conocía a nadie del colectivo de Valencia Equipo Editor y tal, pero bueno, yo fui ahí con mi poema y pasó algo curioso, es que bueno, pues me hicieron la presentación, estaba algo nervioso porque era gente que no Claro. conocía, pero lo facilitó todo porque la verdad que estaban muy predispuestas y con mucha cercanía y tal. Y me acuerdo que empecé a leer y en el segundo, creo que era en el segundo o en el tercer verso, ya oía varias personas que se miraban y decían, qué bonito, ¿no? Encima Qué era bueno. gente mayor, mucho más mayor que mi madre, y tú ver gente más mayor que tendrán Ujú. hijos, y yo como condición de hijo, el ver que una persona más mayor que mi madre, que sería padre y que sería madre, verbalizara con esa intensidad ese qué bonito, además lo verbalizaban con los ojos cerrados, ¿no? Yo dije, ostras, ahí fue cuando me creí que realmente, bueno, pues era bonito, ¿no? Y la poesía Y, llega a la gente, claro. y la poesía llega y el acabar y ver luego esas caras de decir, jo, qué bonito, ¿no? Ya no es porque esté escrito en cuanto a forma y tal, sino que haya llegado. Yo lo que perseguía con este poema y lo que persigo es que se emocione la gente, que sea madre, que sea padre, que sean hijos, ¿no? De decir, Ujú. ostras, es que en muy poco, porque es un poema no excesivamente largo, pero creo que tiene que decir mucho. Entonces, el ver esas expresiones de esas personas de esa tercera edad, con esa ternura, esos ojos cerrados, ese ceño fruncido y decir, qué bonito. Ostras, a Qué mí bueno. me acuerdo que salí muy feliz, ¿no? Y sobre todo muy congojado en positivo de decir, jolín, qué guay, ¿no? Que ha llegado. Bueno, pues eso ha sido de las experiencias más bonito. O incluso, mira, en el Volander, este verano recitando el poema Permuta Temporal, que también está incluido en el poemario, y es el que recita la actriz de doblaje Yum Rey. Ujú. Pues me acuerdo que estaba leyendo el poema, es un poema un poquito más extenso, y me acuerdo que al segundo o tercer verso ya oías a la gente, a algunas de las personas que decían, qué bonito, ¿no? ¿Qué tal? Oír ese murmullo, ya no enalteciendo que sea bonito, ¿no? Pero oír ese murmullo que están comentando algo de lo Qué que tú bueno. estás leyendo, sin acabar el poema,
para mí es súper gratificante. Entonces eso pasaba, oír ese murmullo de que la gente está comentando. No es que esté diciendo qué bonito, porque bueno, qué bonito o no bonito, pero simplemente que comenten algo de eso, a mí ya Sí, 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 me... sí. como que te da alas, como que dices, ostras, simplemente por este rato ya vale la pena, ¿no? Ya... Sí, Entonces, totalmente. son dos cosas, pues la verdad que muy bonitas que he podido experimentar en este tipo de recitales poéticos, ¿no? Sí, sí, de hecho yo eso también lo he sentido, ¿no? Eso que estás diciendo justo, el estar en una situación que te está leyendo un poema que incluso a lo mejor a ti como que tienes tus dudas si a la gente le va a llegar, si lo van a entender, y cuando ves a la gente la reacción, el feedback de la gente, es algo que realmente es muy agradable porque dices, bueno, mira, están entendiendo lo que quería y encima algunos se siente identificado, ¿no? Pasa un poco como la música, ¿no? Haces una canción, Exacto. escuchas algo y te sientes identificado y es genial. De hecho, yo creo que de alguna manera los recitales de poesía acercan un poco más la poesía a personas que no suelen leerla, porque hay mucha gente que le cuesta un poco más leerla, pero hay gente que ve un recital y dice, oye, me interesa, ¿no? Porque le estás imprimiendo esa entonación, esa profundidad, esa, digamos, ganas que tú tienes Sí. de explicar algo, de cómo tú lo ves, le das esa potencia y ese carisma y la gente ahí es cuando lo entiende. Es un poco Exacto. más frío a la hora de tú leerlo y en tu cabeza intentar buscarle cuáles son los momentos un poco más fuertes, ¿no? Yo creo que aquí los recitales no ayudan mucho. Yo lo que creo, Eloy, también es que lo que tú muy bien dices, una persona que no le guste la poesía va a un recital y es imposible que no se conmueva porque la persona que está recitando está transmitiendo emociones, está transmitiendo Ujú. alegrías, está transmitiendo penas. Entonces, es como, no como un actor como tal que dramatiza, pero sí es una persona que se está abriendo un canal y está compartiendo emociones, sentimientos, vivencias, está compartiendo ese trasfondo interior. Entonces, una persona que no le guste la poesía como mínimo, se va a llevar emociones, se va a llevar intensidad, se va a llevar un simbolismo que a lo mejor esa persona nunca se había podido imaginar, que es lo bueno que tiene la poesía. Intensidad. Para mí la poesía, si la caracterizan dos palabras, es intensidad y simbolismo. La Mm. cantidad de símbolos, de metáforas, de recursos literarios que podemos utilizar, pero sobre todo la intensidad. Si algo embellece la poesía es la intensidad con que la contamos, con que endulza la historia, con que entristece la historia en función de la connotación del poema, si es triste, si es alegre, pero esa intensidad que le damos asociada a una Claro. emoción, a mí me parece tan mágico. Entonces, en un recital, aunque tú no leas, que vayas de mero espectador, yo creo que simplemente impregnarte de esa intensidad emocional, yo creo que eso ya es un regalo, mejor dicho, increíble, ¿no? Sí, sí. Y de hecho esa intensidad y ese simbolismo también que te lo está llevando en formato reducido, porque claro, la Exacto. poesía va buscando eso, decir mucho con poco y que eso te llegue en ese momento con tan poquito, es como que te da esa sensación. Yo he escuchado poemas que he dicho luego, buah, ¿dónde lo puedo encontrar? O déjame que, o cuéntamelo otra vez o tal, ¿no? Porque al final es tan bonito y se te ha quedado tan clavado en ese momento que dices, necesito una segunda vuelta, ¿no? Y eso es algo maravilloso. De hecho, desde aquí yo Así también es. diría que los recitales, la gente que escribe poesía, que se atreva porque en esos entornos nadie te va a juzgar, nadie va a decir qué feo, esto no me ha gustado, jamás. Todo el mundo al final va a acabar aplaudiéndote y todo el mundo te va, el que le guste se va a acercar y el que no le guste, pues nada, pues pasamos al siguiente poema y ya está. O sea, quiero decir, pero esa sensación de decir, de recitarlo en voz alta, creo que todo el mundo que escribe poesía tendría que dar el salto porque es algo Sí. muy bonito, Sí, la muy verdad que es bonito. como te decía, yo tengo un doble disfrute y es que hasta ahora me he visto detrás de un foco en condición de músico y ahora cuando me veo en Claro, condición de poeta es como que claro. enalteces mucho más esa parte artística, pero lo bueno que tiene la poesía es que si es una poesía que encima has escrito tú, como que te desnudas más todavía a nivel interior, a nivel literario, entonces es como más puro todo, ¿no? Más natural. Eso es. Entonces, yo creo que un recital, sobre todo, se tienen que convertir en un espacio, en una comunidad para compartir emociones, para sentirlas, Ujú. donde efectivamente nadie juzga a nadie. Es inevitable a veces ponerte un poco nervioso, a quien no le impone un poco el verse delante de gente,
pero cuando tú piensas que es gente que va a sentir emociones, pues yo creo que ahí no... Bueno, es lo que personalmente a mí me ha pasado, ¿no? Que el primer minuto estás un poco pendiente de si la altura del micro es la correcta, de si proyecto Eso bien la es. voz, pero yo creo que luego te metes tanto, lo que me ha pasado a mí, que te metes tanto en el poema y te trasladas mentalmente a ese poema, a esa historia que querías contar, que te olvidas un poco, ¿no? Y el ver alguna sonrisa, ese murmullo del público, es lo que te Te da más anima, alas. Claro, te anima claro, y tú dices, es que es aquí donde quiero estar, es en este momento. efectivamente. Es como que el tiempo lo haces tuyo, que dices, no, este tiempo es para mí y os lo voy a regalar a vosotros. Y vosotros a su vez me estáis Efectivamente. regalando oídos, escucha, risas, miradas, complicidad, química literaria, compañía, comunidad, encuentro. Es un poco lo que yo Sí, sí, creo que sí. se consigue con este tipo de recitales, ¿no? De este tipo de micros abiertos poéticos, desde luego. Efectivamente, sí, sí, pues nada, de aquí animamos a que la gente vaya y que la gente que escriba que se anime. Bueno, mira, no quiero tampoco que nos alarguemos mucho, vamos a entrar en la fase final de la entrevista y la verdad que aunque estamos en una fase muy inicial, ya hemos escuchado un poco porque estás presentando tu nuevo poemario, pero en mente tienes seguir por ahí, ¿no? Seguir publicando algún poemario más. Ya te he visto que me has dicho que lo quieres enfocar un poco más a también una parte un poco más musical, ¿no? Eso sigue en mente, ¿no? Eso se trabajará poco a poco, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, hay gente que me dice, ¿cuándo vas a escribir el próximo? Digo, bueno, ahora estoy disfrutando de este Claro, momento, hay que pero disfrutarlo. mi cabeza no deja de pensar, ¿no? Yo creo que los que nos gusta desarrollar la creatividad nunca dejamos de pensar, ¿no? Yo por mi profesión de docente tengo que estar continuamente creando, encima soy profe de música, entonces constantemente tengo que estar creando, Claro. que es una creación y un disfrute, más disfrute que creación, la verdad. Y bueno, pues para el próximo poemario ya tengo poemas que no los he incluido en este poemario con vistas Ujú. al siguiente, ¿no? Y ya tengo pues en mente alguna cosa y por supuesto la música siempre va a estar ahí de colchón, ¿no? De colchón musical Ujú. y de apoyo como este poemario en el cual el piano pues tiene un cierto protagonismo, ¿no? Y tal, entonces pues por supuesto, vamos a seguir en el camino, disfrutándolo, creando y aunando mis dos pasiones, música y poesía y música, ¿no? Es un Sí, binomio sí. en propiedad Perfecto. Eso conmutativa, viene ¿no? y es perfecto. Sí, 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 totalmente. Bueno, te voy a hacer unas últimas preguntas que suelo hacer siempre para ir cerrando. Claro. ¿Algún poeta que te guste especialmente o que nos recomiende, aunque sea contemporáneo o clásico, alguien que a ti te guste especialmente? Pues mira, yo soy un apasionado de Mario Benedetti. Ujú. Mario Lo suponía por Benedetti el comentario. Sí, sí. Mario Benedetti a mí me apasiona, me enriquece, me emociona. Luego, por supuesto, como tú muy bien dices, desde mi condición de músico, pues yo muchas de las canciones que escucho de música de autor intento sacar lo que es la música y quedarme con la letra y, cómo no, el grandísimo Joaquín Sabina. Me parece, de hecho, hace poquito me leí uno de sus libros de sonetos. Por supuesto, me gustan también lecturas y poemas de Luis Eduardo Aute, ¿vale? Entonces, Benjamín Prado es otro de los poetas que me encanta, como poeta Qué bueno. contemporáneo, Luis García Montero, como no. ¿eh? Entonces, la verdad que no puedo quedarme con uno, pero si tuviera que elegir uno desde donde ha venido parte de mi inspiración, yo creo que me quedaría con Mario Benedetti. Mario Sí, sí. Benedetti, la verdad que es un poeta que ya te digo que desde la tregua, en época de pandemia, cuando se hizo esa pausa a la vida, a mí como que me produjo ahí algo que dije, ostras, Qué bueno. ha marcado algo, ha marcado un antes y un después, el gran Mario Benedetti. Sí, sí, grandes, grandes recomendaciones. Oye, ya por curiosidad, libro que te estés leyendo ahora mismo, aunque no sea de poesía, o que tengas en mente leerte como gran lector que eres. Pues libros, pues mira, tengo pendiente leer alguno de Mario Benedetti. Me compré hace poquito uno en Barcelona y no he tenido tiempo de leer, pero el próximo va a ser de Mario Benedetti seguro, seguro, Sí, cómo sí, no. Ya te digo, este verano acabé el de Joaquín Sabina, uno de sonetos de él, y ahora tengo pendiente
el de Mario Benedetti. Tengo pendiente uno de Mario Benedetti que me regaló mi hermano y no he tenido tiempo de leer. Y bueno, es que estás con la presentación total. Estoy con la presentación y tengo ganas incluso también de leerme el poemario mío entero, ¿no? Porque claro, lo vas leyendo a trocitos, pero tengo ganas de sentarme y decir, quiero disfrutar ahora de este viaje, ¿no? Del resultado, sino volver otra vez a ese proceso de cómo lo empecé, de cómo llegué hasta... Abstraerte un poquito, ¿no? Salir un poco de ese autor y leerlo como lector. Y leerlo como lector, a ver qué siento, ¿no? Con sus críticas constructivas, en positivo y no tan en positivo. Al fin y al cabo, críticas constructivas. Leerlo, como muy bien has dicho tú, Eloy, no se podía haber expresado mejor. Genial. Desde el punto de vista de lector, ¿no? A ver qué siento, ¿no? Desde el punto de vista de un lector y no como Andrés Tejedor, autor del libro. Entonces, pues un poco todo esto, pero sí que me gustaría tener más tiempo, Eloy, pues para leer muchas más cosas. Y me gustaría leerte a ti cuando publicaras, por supuesto. Eres de las personas que creo, como te decía antes, que creo que le darías mucho brillo y mucha luz a la poesía desde tu propia cosmogonía poética, ¿no? Que eso es importante también. Pues te lo agradezco y bueno, estoy en ello. La verdad que no me lo estoy tomando como decíamos antes, una meta que lo necesite ya para el mes que viene, para dentro de 4 meses, ¿no? Entonces voy tranquilo, voy trabajando en él y la idea es, cuando lo tenga, pues bueno, ya le daremos bombo por ahí y obviamente pues ahí estarás para que opines y lo apuñales todo lo que quieras, ¿eh? Seré un lector súper afortunado, Eloy, por supuesto. Gracias. Pues mira, te quiero pedir ya para cerrar un poco que nos leas algo en tu propia voz de este maravilloso nuevo poemario de Andrés Tejedor, leído por Andrés Tejedor. Entonces, ese regalo no me lo puedo perder, así que tómate tu tiempo, elige lo que tú quieras. Había elegido, Eloy, tú me has hecho una pregunta muy bonita, a la vez muy difícil de responder, que es para mí la poesía, es difícil de responder. Pero sí que me gusta decir cuando me dicen, ¿y tú qué sientes como poeta? Entonces creo que aquí hay un poema incluido en el libro que se titula De oficio poeta. Y a mí me gusta decir lo siguiente, cuando me dicen, ¿y qué es para ti un poeta? O ¿qué sientes como poeta? Entonces yo digo esto siempre. Soy el chasis de un corazón indómito, un derrochador de vocablos a medida. Soy un detective del atisbo del alma, una rébol pasión noche, cuando plasmo la tinta. Este es uno de los poemas que me define, bueno, ¿no? Con esa intensidad poética, es un micropoema cortito, pero creo que me define muy bien, ¿no? Con mi capacidad de ser tan indómito. Luego quiero leer otro poema. Del que te comentaba, este poema es el que leí el que declamé en el Volander, que se titula Permuta temporal, y al que, bueno, pues en mi voz no es lo mismo que con la maravillosa voz aterciopelada de Jun Rey, y se titula Permuta temporal. Y dice, por un ayer con fecha de hoy, de veranos que fueron y vuelven a ser, de playas que saben de tu mirada, de un Mediterráneo que sabe de anhelos, de una arena que celebra tus huellas, de brisas de ocasos, de luna del ciervo. Por un ayer con fecha de hoy, donde por una cabeza vivo más vivo que nunca. Desde mi balcón, con vistas al mar de tus ojos, pueril y estrictamente necesario para mi ecosistema. Donde por una cabeza sostengo el pilar del tiempo bajo el latido de tu pulso y esa mano que lo dice todo. Por un ayer con fecha de hoy, donde el salitre apuntala vuelos con o sin rumbo, como esa paloma sin conocer caída, o como aquella con su nuevo manual de vuelo y en prácticas, o como aquellas que ya no están o que emigraron a otros paraísos. Por un ayer con fecha de hoy, donde el concierto es transitado por mariposas asiduas en vísperas y al abrir telón, de danzas a su merced en 6x8, donde la cuerda y su lengua no escatiman en sortilegio. Por un ayer con fecha de hoy, donde primera fila es sinónimo de vida y su secreto, de risas que dan sostenidos a cada nota, de abrazos purpúreos que celebran las musas volviendo a su infancia más feliz y real. Por un ayer
con fecha de hoy, de veranos que fueron y vuelven a ser, de playas que saben de tu mirada, de un Mediterráneo que sabe de anhelos, de una arena que celebra tus huellas, de brisas, de ocasos, de luna del ciervo, por un ayer y su henchir de ayeres, pero con fecha de hoy. Qué bonito, qué regalo, Andrés. 1.000 millones de gracias. Esto es una muestra de lo que hay en ese maravilloso libro. Te lo agradezco de corazón. Sé que siempre os pillo ahí un poco como, venga, léeme algo ahí delante de la cámara y eso, la verdad que es de agradecer. Y pues nada, Andrés, no me queda nada más que decirte que si tienes que añadir algo que yo me haya podido dejar de preguntarte, algo que quieras comentar antes de cerrar, quiero darte la palabra, que tenga la oportunidad a comentar lo que quieras. Pues nada, que quedo profundamente, mi palabra es gratitud y agradecimiento hacia ti, Eloy, lo primero por, ya no solo por la oportunidad, sino va más allá, sino por, sí, bueno, por la oportunidad de conocerte, tenía muchas ganas de que compartiéramos este encuentro poético literario virtual, que espero que se materialice pronto. Tomo nota de lo de Patrais para compartir contigo en Patrais allí un buen café mientras... Yo te aviso. Por supuesto. Y sobre todo quedo profundamente agradecido y valorar tu proyecto, este proyecto poético, la oportunidad de dar a conocer emociones, la oportunidad de dar a conocer versos, de dar a conocer obras y sobre todo de hacer comunidad poética, Eloy. Entonces, pues quedo profundamente agradecido a ti por este espacio, por regalarme tu tiempo hoy y sobre todo por enaltecer mucho más este oficio de poeta y sobre todo, bueno, pues por tu cercanía, por el cariño, por la profesionalidad, pero ya te digo que va mucho más allá, ¿no? Por el hecho de conocerte y sobre todo, bueno, pues de compartir, este regalo, ¿no? Esta mañana, estos versos y sobre todo porque me acompañes tú también en este viaje. Quedo profundamente agradecido, con mucha gratitud y con un regalo, con este regalo que me has brindado, ¿no? De estar aquí escuchándome y bueno, y sobre todo, pues dando a conocer este magnífico proyecto e iniciativa, al cual le vaticino muchos éxitos y sobre todo un gran inicio de una comunidad poética muy, muy potente y muy, muy enriquecida. Pues nada, Andrés, muchísimas gracias a ti porque esto no sería posible, obviamente, sin vuestro cariño y sin querer estar aquí y dedicarle a esto tiempo. Así que el agradecimiento es mío. Te tomo la palabra yo también de que vas a venir y de que yo me iré un día contigo allá al Volander y nos conocemos. Por supuesto. Y bueno, que no se me olvide, la gente te puede encontrar también en Instagram como @andrestejedor.poeta, ¿verdad? Exactamente. Yo creo que ahí es donde más actualizas tu novedad y demás. Sí, ahí es donde más interacciono. Me gustaría tener más tiempo, ¿no? Para el tema redes y tal, pero sí, realmente ahí es donde, bueno, pues suelo comunicarme. Tengo lo que es la red de Facebook, pero esta no la tengo tan operativa a nivel literario poética. Pero sí, lo que es el Instagram, andrestejedor.poeta, es la que más utilizo, en la que más interacciono. Además, me encanta interaccionar con la gente y sobre todo sentir comunidad poética, porque al fin y al cabo es una comunidad poética, ¿no? Es esa magia de la poesía, desde luego. Pues nada, Andrés, muchísimas gracias. Te deseo la mayor de las suertes con este poemario. No te va a hacer falta porque tiene una pinta exquisita y Muchas tal y gracias. como tú lo defiendes va a ser genial. Así que muchísimas gracias y nada, aquí te espero para el siguiente y si algún día te quieres pasar a hablar de cualquier cosa, Por lo supuesto. tratamos y aquí nos vemos. Así que 1.000 millones de gracias y hasta pronto, Andrés. A ti, Eloy, aquí tienes un amigo, pronto. Cuenta conmigo para lo que necesites, por supuesto. Igualmente, amigo, cuídate. Hasta un pronto. abrazo muy grande, Eloy. Hasta Salud. Pronto. Adiós. Un abrazo. Adiós. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Agradecerte, Andrés, nuevamente tu acompañamiento en este nuevo inicio, en este nueva temporada de Lo Onírico del Verso y, cómo no, tu tiempo por haber querido compartir este gran sueño que has hecho realidad, este nuevo poemario. Así que te deseo la mejor de las suertes, como te decía, con tu nuevo libro y vamos a vernos enseguida. Así que pronto nos conoceremos en persona y vamos a estar
haciendo comunidad, como bien estabas diciendo. Y bueno, comenzamos una nueva temporada en la que ya tenemos cerradas varias visitas al podcast e iremos incorporando nuevos capítulos para seguir hablando de poesía, de libros, de literatura en general y dando voz a aquellos autores que quieran pasar con nosotros un ratito de charla y hablar de estos temas que tanto nos gustan. Gracias a ti por escucharnos y haber llegado hasta aquí. Mi deseo no es otro que hacerte llegar la belleza de las letras, de la poesía, acompañarte en este ratito y de alguna manera hacerte el día un poco más feliz, si así fuera. Ese sería mi verdadero regalo. Así que nada, hasta pronto, poetas. Os espero en lo onírico del verso. Acompañadme en este viaje y hagamos juntos poesía. Y recordad, la poesía está de moda.